sí. Ya. Vamos a continuar, vamos a ver el proceso de la auditoría de proyectos. Ya, bien, a ver. Ya. Ya, como les decía, digamos, de acuerdo a las normas, a ver un segundito, siguen ingresando sus compañeros. A ver, un segundito. Ya, un segundito, por favor. Ya, perfectamente. Bien, como les decía, de acuerdo a las normas de auditoría gubernamental, hay varias normas que se utiliza para justamente hacer las auditorías de todo tipo, ¿no? En este caso particular, digamos, es importante aclarar que ya hemos visto que cuando queremos hacer una auditoría para presupuestos tenemos que regirnos también a la ley de presupuestos. En este caso particular, de acuerdo de estas normas emitidas por la Contraloría General del Estado en la 094 del 2012, emite varias normas, ¿no? En el caso particular, por ejemplo, las normas generales de auditoría gubernamental. Ya les he dicho, para hacer una auditoría, ustedes en el futuro tendrían que ser auditores gubernamentales, ¿no? Bien, también hay también las normas para el ejercicio de la auditoría interna, especialmente, ¿no? También tenemos, de acuerdo al tipo de auditoría, podemos hacer auditorías financieras, operativas, ambientales, y también podemos hacer un segundito, siguen ingresando sus compañeros, por favor. Bien, también especiales, ¿no? Especiales normalmente es cuando tenemos que hacer auditorías ya de responsabilidades más que todo. Y aquí lo más importante, lo que nos concierne a la materia, es la auditoría de proyectos de inversión pública especialmente, ¿no? Eso lo vamos a profundizar con otra normativa también. Bien, me escuchan todos, ¿verdad? ¿O hay alguna interrupción? Les escucho, por favor. Leticia, Emily, Emilia, Rodesia, ¿me escuchan? Se escucha bien, licenciado, todo bien. Ya, correcto. Bien, también hay auditorías de la tecnología de información y comunicación, más que todo, ¿no? Y hay varias, ¿no? Entonces, entre las más importantes que normalmente ustedes van a poder utilizar, por eso les recomiendo siempre que hagan, que vayan investigando, vayan entrando a la Contraloría General. Hay varias normas, hay varias auditorías, entonces ya ustedes van a ir acostumbrándose. Y justamente lo más importante para mí es que sepan redactar un informe de auditoría. Y hay formatos, ¿no? O sea, todo hay en la Contraloría, para hacer papeles de trabajo, para referenciar, correferenciar, todos los aspectos. El año pasado debí llevar con el licenciado Lucio algunas pautas también. Bien, seguiremos. Entonces vamos a ver el proceso de la auditoría, ¿no? Para cualquier tipo de auditoría podemos dividir en tres grandes gestiones que podemos ver el estudio de la planificación, ¿no? Ya les he explicado esto, ¿no? Hacer un estudio preliminar, comprender la empresa o la institución que estamos auditando y básicamente tenemos que conocer la parte normativa también, ¿no? Y en estos aspectos vamos a encontrar alguna vez algunos áreas que, críticas, ¿no? Entonces nosotros siempre, el auditor tiene que trabajar con papeles de trabajo, importante hacer este tipo de, a ver, de actividades que es muy importante, ¿no? Luego, una vez que hagamos en el periodo de la planificación, vamos a hacer las famosas MPAs, los programas de trabajo y posteriormente vamos a entrar justamente a la evaluación, al examen como tal, ¿no? Para eso vamos a ver si hemos encontrado una área crítica, ya lo vamos a profundizar de esta manera, ¿no? Y una vez que hagamos la auditoría van a sacar seguro algunas deficiencias o yo llamo deficiencias, ¿no? Para mí. De acuerdo a la norma dice son hallazgos, ¿no? Los hallazgos tienen 5 características, ¿no?
que son la condición, criterio, causa, efecto, conclusión y recomendación, ¿no? Y puede derivar también a una auditoría especial si encontramos ya cosas de mayor trascendencia, ¿no? Por eso el control interno es importante que ejerza desde la máxima autoridad hasta el último funcionario público, ¿no? O de una empresa, la máxima autoridad puede ser un gerente o un presidente o una junta de socios. Ellos son los que deben ejercer el control interno, ¿no? Para no tener mayores problemas y también elevar un informe más que todo, ¿no? Para que los auditores podamos evaluar también. Importante este aspecto. Y por último, una vez que hayamos encontrado los hallazgos, tenemos que hacer, obviamente vamos a tener que cerrar con cada uno de los atributos necesarios y vamos a presentar en una reunión a la máxima autoridad o al área competente, algún ejecutivo y también el plantel operativo más que todo, ¿no? Que sepan qué es lo que hemos encontrado y hacerles explicación. Y siempre vamos a ver desde los hallazgos más importantes, ¿no? Hasta los que se pueden subsanar incluso, ¿no? Entonces, en esa vamos a firmar luego un acta de validación de los hallazgos, ¿ya? Y luego, una vez que hayamos consolidado, puede ser que algunas puedan subsanarse, entonces nos harán conocer, pero nada es verbal, sino tiene que ser documentario. Entonces es importante ese aspecto. Una vez que nos dan a dar seguro con una nota haciendo conocer que, qué hallazgos podrían subsanar. Nosotros tenemos que evaluar. Si es pertinente, podremos sacar. En caso que no sea necesario, entonces nosotros lo mantenemos más. Por eso es importante el auditor, cuando encuentra un hallazgo, tiene que respaldar con documentación fehaciente, ¿no? Bien, una vez que ya se haya consolidado, se harán los informes correspondientes, ¿no? Entonces, para eso se hará conocer a la máxima autoridad y a las áreas competentes. Luego se mandará una copia, si son proyectos de inversión pública especialmente, al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Y luego se le remite una copia también, o dos copias a la Contraloría General del Estado. Bien, ¿cuáles son las etapas, digamos, de la auditoría? A lo largo se han evolucionado muchos casos y la utilización de muchas metodologías para formular y hacer un análisis específico, ¿no? Para eso es importante que utilicemos algunos modelos de informes que dominan, algunos dicen, algunos autores, hay diversidad de modelos de poder hacer un análisis correspondiente, ¿no? Y a continuación les voy a ver. Bien, por ejemplo, los aspectos fundamentales de la auditoría de proyectos son las 5 fases que tenemos, ¿no? Justamente en el departamento de auditoría tenemos que tener archivos corrientes que lo van a hacer y archivos permanentes. Los archivos permanentes están en las unidades de auditoría interna. Los corrientes son los que nosotros vamos a formar a través de nuestros papeles de trabajo, ¿no? Para eso necesariamente vamos a empezar la auditoría como tal, vamos a hacer el estudio preliminar que les he mencionado, vamos a comprender cómo está estipulado la empresa o la institución, más que todo, identificar algunas áreas críticas que eso nos van a servir para nuestra evaluación y más que todo hacer detalles. Y luego la comunicación de los resultados, que eso nos va a permitir preliminarmente determinar dónde estamos encontrando las fallas, ¿no? Para eso necesariamente vamos a utilizar diferentes metodologías, ¿no? Algunos vamos a tener que hacer, me explico, vamos a tener que hacer entrevistas, vamos a hacer cuestionarios, vamos a hacer flujogramas y un sinfín de otras cosas que son técnicas de auditoría, ¿no? Para eso necesariamente en estas 5 fases que les he mencionado anteriormente, es importante que se conozcan el estudio preliminar, la composición de la identidad, nuevamente estoy volviendo a repetir, la selección de las áreas críticas y hacer un examen muy detallado, ¿no? En la ejecución de nuestro trabajo. ¿En qué consiste un estudio preliminar? Tiene que ser de conocimiento general. El auditor tiene que estar debidamente preparado para hacer su estrategia, digamos, para poder realizar su MPA especialmente, ¿no? Y hacer conocer todos los antecedentes legales que hay en la empresa o la institución. Ustedes saben que una empresa se crea a través de
a través de una... a ver, alguien me podría decir, Rodesia tal vez, ¿cómo se constituye una empresa? ¿Bajo qué documento legal? Licenciado, primero un acta de constitución de donde esté conformados los socios, el monto de capital que están aportando y demás. Ya, Después se presenta todo eso a Fondo Empresa, o bueno, perdón, a CEPREC para sacar el registro de comercio. ya, Y tiene que registrarse también en impuestos nacionales. Y eso lo hice lo más ya, básico. ya, básicamente, ¿no? Y también, digamos, licencia de funcionamiento a través de los gobiernos municipales, ¿no? Pero Sí, importante, digamos, toda esa documentación previamente tiene que ser bajo un documento legal. ¿Qué es ese? ¿Cuál se llama? ¿Qué se llama ese documento legal? Cualquiera de ustedes, por favor. acta de constitución dice Correcto, correcto. notariado. Exactamente. Y también ahí se nombra a un representante legal con amplio, con amplia potestad para que pueda representar. A veces los dueños propietarios no pueden representar, ni a veces ni las autoridades, por ejemplo, un ministro, por ejemplo, que se va a hacer cosas operativas. Entonces siempre nombran a veces al gerente general o al presidente, dependiendo del grado de confianza que se tenga. Pero es importante, digamos, ¿no? En este caso también debemos analizar justamente lo que les decía, algunos organigramas y manuales de procesos y procedimientos que está establecido en el decreto supremo 0181, que todas las instituciones públicas especialmente deberían hacer su RESAP, ¿no? Ya saben qué es el RESAP, ¿no ven? Hola, hola. ¿Qué es el RESAP? ¿Alguien me podría contestar? Gabriela, Graciela, tal vez alguien de ustedes. A ver, Dice, ya, Ariel, ¿qué eh, es el RESAP? reglamento específico del sistema de administración de bienes y servicios, dice. Gracias, correcto, Ariel, le agradezco infinitamente. Bien, al margen de eso, digamos, una vez que hayamos hecho los análisis correspondientes, pues, obviamente todos estos manuales siempre deben ser verificados por la unidad de auditoría interna, ¿no? Para alimentar, para, tal vez para ver algo más importante, tiene que ser claro y específico los manuales de procesos, que son como flujogramas, o son diagramas de flujo, y los manuales específicos ya son para cada cargo, digamos, ¿no? Para qué es lo que debemos hacer, cómo debemos cumplir, todo el procedimiento de todas las tareas establecidas. Para eso necesariamente también en este estudio preliminar debemos hacer, pues, revisar las fuentes de financiamiento, ¿no? Ya podemos ser por el Tesoro General de la Nación o podemos ver algunas donaciones de instituciones de los países extranjeros como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la CAP, la Unión Europea y de varias otras instituciones que nos den de carácter, siempre dan algunas veces de carácter donativo a las instituciones en este caso, o en nuestro caso, a nuestro país, y para que nosotros podamos cumplir al pie de la letra también. Esto lo vamos a ampliar básicamente en los últimos dos temas cuando estemos viendo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. ¿Ya? Bien, una vez que hayamos hecho, vamos a hacer un diagnóstico de la problemática inicial, ¿no? A través de la visita, dice, de la familiarización y entrevistas rápidas, ¿no? A veces a los gerentes o a los jefes de departamento, siempre, a veces los gerentes no tienen tiempo para podernos atender, pero nosotros tenemos que aunar y buscar los medios más posibles, ¿no? Para eso necesariamente también en algunos casos vamos a acudir a algunas auditorías anteriores que se podrían haber hecho por la unidad de auditoría interna, ¿no? Para eso necesariamente, a ver, espérenme un segundito, ya, perfectamente. Entonces siempre las preguntas van a ir dirigidas a algunos departamentos, ¿no? Y vamos a encontrar algunos resultados, por ejemplo. ¿Para qué? Digamos, en este caso, ¿qué es? ¿Qué normas se utiliza? ¿Qué políticas, qué procedimientos se están aplicando? O hay un sistema de control interno más que todo, ¿no? O un sistema de control clave, por ejemplo, ¿no? Es importante, no siempre todos los funcionarios públicos especialmente pueden acceder a diferentes, a ver, la palabra más adecuada.
diferentes estructuras de un sistema, por ejemplo, ¿no? Y también tenemos que, básicamente, el resultado es el amplio conocimiento de la empresa. El por qué tenemos que ver los objetivos, las metas establecidas dentro su reglamento específico de la institución o de la empresa como tal, ¿no? Su planificación estratégica también. Ahí tenemos que ver también lo que es la misión, la visión y los objetivos especialmente, ¿no? Entonces, para eso también en cada uno de estos manuales también tiene que haber responsabilidades funcionales, ¿no? Cada quien es responsable. ¿Cómo? Vamos a hacer justamente lo que les decía, una entrevista a los funcionarios y a los sistemas en general, básicamente. Ahorita, por ejemplo, lo que se utiliza anteriormente para la ejecución presupuestaria era el Sigma. Ahora, ¿qué se llama? Les he hablado. ¿Qué se llama? SIGEP, ¿no? Es el sistema de gestión pública, ¿no? Ahí es donde se hacen todos los comprobantes, tanto de ingresos como de egresos. Ya, donde quienes lo hacen son los jefes de división y dan tienen sus determinadas responsabilidades de la empresa o de la institución como tal, ¿no? Por eso, normalmente como si ya se utiliza solamente ya, a ver, me explico. A ver, softwares ya computacionales, ¿no? Ya no es nada manual, todo es en base al avance tecnológico, entonces todo está estipulado en la escritura. Ustedes saben bien, si nos equivocamos algo, hacemos una mala apropiación de alguna cuenta, vamos a tener mayores problemas en los estados financieros, ¿no? Bien, entonces también en algunas partes tenemos que ver el medio ambiente, ¿no? ¿Cómo pueden ser factores internos y externos, ¿no? A veces un ministerio funciona en un determinado lugar y sus demás dependencias en otros lugares. Entonces ahí tenemos que ver el medio ambiente también tiene que ser lo más adecuado posible, ¿no? Cuando vamos a ver también las fechas de algunos eventos más importantes, ¿no? Vamos a ver también la variación del tiempo y la vida útil, digamos, de los activos, que se han hecho ya los evalúos técnicos correspondientes. Eso es importante evaluar, ¿no? Para eso vamos a hacer una lectura muy detallada de todos y cada uno de los manuales que tiene la institución, por ejemplo, ¿ya? Bien. Bien, también tenemos que hacer una recopilación de la información escrita. Siempre el auditor tiene que estar con papeles de trabajo, ¿no? En esta fase podemos observar algunas áreas críticas o lo que le llamamos cuellos de botella, ¿no? Como ustedes cuando hacen algún trámite en la misma carrera, normalmente, ¿qué les dicen? Rodesha tal vez ha hecho algún trámite, tal vez, en la carrera. Hola, hola. ¿Qué les dicen normalmente? Siempre la palabra dice, sí ha dejado toda la documentación de todos los requisitos, pues va a ser de acá a 72 horas. Pasa las 72 horas y hasta ahora ni siquiera el trámite ha sido remitido a otro lugar. Entonces es importante, a veces esos cuellos son áreas críticas, ¿no? Cuellos de botella, más que todo. Sí, bien. También tenemos que hacer una visita muy familiar, de forma familiar a las oficinas, a las instalaciones de la entidad, dice, ver los organismos de la empresa o de la institución, ver el tamaño y si algunas funciones tienen las responsabilidades necesarias también, ¿no? Bien. Si hay alguna consulta, por favor, les ruego, me interrumpan, no hay ningún problema. Ahora, una vez que hayamos comprendido la empresa en la parte legal, más que todo, tenemos que hacer un análisis profundo, ¿no? Al margen de que el auditor ha recopilado bastante información, debe hacer un análisis objetivo y ver qué políticas o qué metas y objetivos tiene la institución. Por eso la pregunta clave, por ejemplo, es ¿cuál es la misión primordial de la institución o de la empresa como tal, ¿no? ¿Qué operaciones son críticas para alcanzar su misión? Una cosa es la misión y otra cosa es la visión, ¿no ven? Saben ustedes muy bien. Para eso necesariamente nosotros tenemos que hacer gráfica,
hacer en papeles de trabajo en forma gráfica, por ejemplo. Ahí tenemos que hacer más que todo diagramas de flujo, ¿no? Todo el recorrido, ¿no? Justamente para que el auditor técnicamente utilice estos medios para ver en base también a sus manuales de procedimientos, ¿no? Es importante esto. Otra de las cosas más importantes son las áreas críticas, ¿no? Ya hemos seleccionado tal vez una área crítica, como les ponía como ejemplo, en el tema, digamos, que ustedes quieren habilitarse, por decir, para hacer examen. Han debido hacer ustedes ya el examen de técnico superior. Entonces les han pedido varios requisitos y les han dicho que vuelva mañana, que vuelva pasado, luego a veces los tiempos apremian y no se puede a veces lograr hacer en el tiempo previsto. Entonces ahí son las áreas críticas, ¿no? Para eso necesariamente debemos hacer un gran esfuerzo para encontrar si son débiles o son fuertes en un determinado momento. Para eso necesariamente tenemos que hacer una selección de la problemática, por ejemplo, que podamos haber conocido, ¿no? Que tal vez en estas áreas nunca se habrían auditado, por ejemplo, ¿no? Por eso es importante el control interno más que todo. ¿Por qué razón? El control interno, como les he dicho, es justamente evitar que exista fraudes, malos manejos, a ver, malversación de los fondos, también podría haber sobreprecios y un sinfín de cosas que podríamos detectar en determinado momento. Entonces, ese es uno de los caminos que necesariamente el auditor, el equipo de auditoría va a preparar un personal altamente capacitado, ¿no? Y con ética profesional, con la habilidad, justamente tal vez con habilidades en diseño de sistemas y también el tema del control de los proyectos. Tenemos que conocer, tenemos que ser, por eso, como les decía, auditores gubernamentales, tenemos que tener el amplio conocimiento y no estar dudando, porque a veces ya cuando vayamos a auditar alguna institución o empresa, hay gente ya altamente capacitada, entonces ahí podemos tener algunos problemas también, ¿no? Por eso es importante que ustedes vayan en el futuro, que ustedes van a ser los profesionales que van a tal vez integrar la unidad de auditoría, tienen que tener el amplio conocimiento. Por eso les ruego y les imploro que siempre vayan investigando, asistan a los seminarios, no solamente por el cartón, simplemente vayan a ver cómo van a ver, cómo se hace una auditoría como tal, ¿sí? Por eso ya les he pedido que a ver, en la tercera evaluación vamos a hacer una micro auditoría, ¿ya? O sea, yo les voy a dar todas las bases necesarias, quiero que me hagan el informe, quiero que me hagan sus papeles de trabajo, quiero que también me hagan la redacción de los hallazgos. Todos esos aspectos ya van a ver cómo se hace y luego lo demás ya ustedes tal vez han visto, ¿no? Ahora, una fase muy importante que es la ejecución, ¿no? De la auditoría como tal, que vamos a aplicar técnicas de investigación. También tenemos que ver, a ver un segundito, su compañía está ingresando. Bien, vamos a hacer evaluaciones de los hallazgos también que habríamos encontrado en determinado momento. Y necesariamente todos esos hallazgos tienen que ser obviamente con los 5 atributos: condición, criterio, causa, efecto y conclusión y recomendaciones. Y necesariamente el objetivo justamente de lo que dicen las normas es que tenemos que ver el grado de la eficiencia, la eficacia y la economía más que todo. Para eso necesariamente tenemos que hacer técnicas de investigación o técnicas de auditoría, lo que se llama, en forma ocular. ¿Cómo vamos a hacer las observaciones y comparaciones? No solamente tenemos que limitarnos, nos dan una documentación, nosotros simplemente revisamos, de repente está todo conformado, está todo bien, sino tenemos que limitarnos a observar. Tal vez hay cosas, obras o compra de activos, tenemos que hacer un recorrido y tenemos que hacer ocularmente, debemos ver los auditos. No por el hecho que a veces en algunos por la compra se sacan fotografías. Ya les he dicho que la fotografía para mí personalmente no es una evidencia. ¿Por qué razón? Porque pueden ser sobrepuestas con la famosa Photoshop, se puede hacer maravillas incluso, ¿no? También tenemos que hacer un análisis escrito, ¿no? Y ver la confirmación y hacer tal vez en determinado momento algunas conciliaciones, ¿no? Muy bien, por ejemplo, en el tema, digamos, si estamos en una empresa, tenemos que hacer una conciliación
bancaria, por ejemplo, ¿no? La conciliación bancaria tenemos que solicitar un extracto bancario y también con nuestra cuenta de caja o bancos le tenemos que hacer la conciliación correspondiente, ¿no? Entonces tenemos que hacer el análisis correspondiente y si, si está debidamente conciliado con lo que está en los extractos bancarios también, ¿no? Y no se olviden, ahora, bueno, antes era el problema de que se emitían cheques y los cheques todavía no habrían sido cobrados, entonces se mantenía y ahí podemos poner lo que se llama cheques en tránsito, ¿no? O sea, pero ahora como ya las cosas han cambiado y hay más modernidad en nuestro país, ya se utiliza directamente hasta de un celular, se pueden hacer transferencias directamente a las cuentas, ¿no? Por eso necesariamente también una vez que hagamos la comprobación documentaria, vamos a verificar facturas, contratos, vamos a hacer un rastreo más que todo y vamos a hacer una cuestión, también una observación física, ¿no? Tanto de los activos y de las obras, con lo que acabo de decir anteriormente, es importante, ¿no? Por eso la herramienta de recolección tenemos que hacer justamente lo que les decía, encuestas y entrevistas, ¿no? Los cuestionarios deben dar a veces respuestas muy abiertas, ¿no? O cerradas, sí, contestar. Conoce la norma, tantos aplicativos, tal, te digan sí o no. Y en algunas cosas vamos a hacer lo más importante, muy específicamente en la, en la en la encuesta que estamos realizando, ¿no? Para eso es importante todo eso, para eso necesariamente tenemos que ver primero las fuentes de información que tenemos a la mano, ¿no? En las técnicas de una entrevista podemos generar reportes de mucha confianza, en algunos vamos a instalar, digamos, entrevistas en forma silenciosa, también tenemos que hacer confrontaciones, vamos a hacer preguntas argumentando, pero no podemos hacer en forma exagerada, como dice, ¿no? Y presión de tiempo. Nosotros, por ejemplo, en las respuestas a veces estamos muy estresados y tenemos que cumplir ciertos parámetros y el tiempo establecido para el estudio, ¿no? Por eso necesariamente hay también algunas técnicas de la entrevista, por ejemplo, ¿no? Vamos a utilizar tal vez algunos reportes de la entrevista y vamos a hablar con las personas con soltura, con mucha confianza y la parte que nos interesa averiguar más que todo, ¿no? En algunos también va a haber los ecos, ¿no? Que se dirige al entrevistado, dice temas a través de la repetición de la palabra, ¿no? ¿A qué se repite? A veces los entrevistados repiten algunas cosas que quieren confundirnos en determinado. En algunos, por ejemplo, dan respuestas de forma silenciosa, ¿no? Guardan silencio, dice cuando el entrevistado termina de hablar, en el cual lo insta a que dice, le cometa algo más, entonces, a veces en forma silenciosa, ¿no? Solamente se permite decir con señas, por decirlo. ¿Cuándo vamos a hacer la confrontación? ¿No? Toda persona dice, está muy dado, a veces en forma exagerada, a veces nos van a dar algunas y de repente no tienen argumentos muy establecidos, ¿no? Entonces a veces la gente tiene amplio conocimiento, pero quiere a veces tratarnos de mala manera. Por eso las preguntas deben estar debidamente proyectadas, ¿no? Oportunamente para que se exprese con libertad el entrevistado, ¿no? Y en el sentido, tal vez podemos acudir a otras terceras personas para justamente encontrar lo que queremos indagar o averiguar, digamos, ¿no? Algunas también van a haber preguntas situacionales. Dice, el entrevistado dará una respuesta, dice, una situación hipotética en la cual se le debe colaborar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que siempre cosas claras y concisas de lo que estamos queriendo sacar mayor información. El uso del grado, por ejemplo, es un apoyo de la entrevista, dice a través de las gesticulaciones aprobatorias. A veces se hacen con sus manos, con la cabeza o con la boca, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces esto no es agradable, por ejemplo, no utilizar este medio. Es mejor que nos contesten en forma verbal en alguna cosa y cuando estamos en una entrevista, por si acaso, ¿ya? La entrevista necesariamente nosotros tenemos que ir con los papeles de trabajo y adecuar, digamos. En algunos también va a haber una presión emocional, ¿no? Que permite, dice, el grado de control emocional a través de la presión que se ejerce en lo que se dice el entrevistado, ¿no? O sea, a veces nos van a dar cosas muy vagas que no entendemos y nosotros
debemos preguntar que nos den cosas claras y precisas también, ¿no? Y siempre el auditor tiene esa presión del tiempo, ¿no? Y el entrevistado debe tomarse el tiempo necesario para exponer opiniones o dar una respuesta necesaria, ¿sí? Bien, ¿se entiende, se comprende, jóvenes? Por favor, les ruego que si hay alguna cosa que me lo digan, ¿no? Bien, aquí lo dejaremos. A ver, si tienen alguna consulta, por favor, les ruego que me lo mencionen. Luego vamos a entrar a la anatomía de los hallazgos más que todo, ¿no? Y ustedes ya saben cómo vamos a hacer, cómo vamos a hacer los papeles de trabajo, cómo vamos a hacer, vamos a utilizar técnicas de auditoría. Todos esos aspectos es muy importante. ¿Alguna consulta, por favor, les ruego que lo hagan? En 1 minuto y medio se termina. Quiero, a ver, si hay algunas preguntas. ¿Alguna consulta, Ana? A ver, ¿dónde está mi compañera? Gabriela. ¿Está en clases, Gabriela? Buen día, Lice. Sí, me encuentro presente. Se encuentra, no la veo ver. Bien. ¿Se ha entendido? ¿Se ha comprendido? No se preocupen, ustedes tienen el material. Aparte de eso, esto es solamente un pequeño resumen y les estoy explicando ampliamente cómo se debe realizar una auditoría como tal, ¿no? Para todos los aspectos, no necesariamente para auditoría de proyectos, digamos, ¿no? Para todo un sinfín de auditorías que se les podrían presentar en determinado momento, ¿no? En un par de segundos se va a concluir, jóvenes. Luego les envío nuevamente el nuevo enlace, por favor. Más o menos tarda entre 7 a 8 minutos en actualizarse. Les ruego, por favor. Y si hay alguna consulta, siempre me interrumpen, no hay ningún problema para mí. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguna cosa que quieran preguntar, Gabriela?